Consejo Nacional Electoral utilizará en los comicios de agosto el mismo sistema informático de las elecciones seccionales de febrero pasado, pero con ligeros cambios. Fernando. Sí, Alejandra, para ese proceso aumentaron servidores y cadenas de seguridad que, según la institución, fueron efectivas. Patricio Díaz lo explica. El cambio en el sistema informático del CNE, que se aplicará para las elecciones de agosto, es que el respaldo del Centro de Procesamiento de Datos ya no estará en Ecuador, sino en la nube, es decir, en servidores de almacenamiento en el exterior. Esto, además, según el CNE, evita que se den los llamados apagones. Estamos aplicando una arquitectura diferente. Nosotros ahora no dependemos de un canal, de una saturación de un canal de internet para poder publicar resultados. Ahora estamos colocando todos estos resultados en una nube. El resto de procesos será el mismo de febrero de 2023, en el que se implementaron nuevas medidas de seguridad en el sistema, como firmas digitales en cada una de las 780,000 actas que se procesarán, o blockchains, que son estructuras que se utilizan, por ejemplo, en las criptomonedas para la protección de datos. Significa que le vamos a poner un candado, una llave, para que estas actas no puedan ser ni alteradas, ni modificadas, ni falsificadas. El sistema informático del CNE incrementó también, en febrero pasado, 10 servidores, con los que completó 34, y serán los que procesen la información de resultados de los comicios de agosto. Además, la transmisión de datos no será por internet. Se utilizará un enlace único y privado que va desde las juntas electorales hacia el centro de datos, por lo que, según el CNE, no hay posibilidad de acceso externo. Con eso garantizamos y con tecnología probamos que no se pueden vulnerar esta seguridad y esas imágenes o esta información pueda ser interceptada por terceros. Este miércoles es el último día para que las organizaciones políticas presenten un delegado para las auditorías del proceso, entre ellas del sistema informático. Durante la mañana de las 17 organizaciones nacionales, solo se habían inscrito 4. El Consejo Nacional Electoral calificó las candidaturas presidenciales de Luisa González por la Revolución Ciudadana y de Fernando Villavicencio por el Movimiento Construye. Ambos subsanaron los errores iniciales en su inscripción. Así, los 8 aspirantes a la presidencia concluyeron este primer paso para confirmar su postulación. 5 de ellos ya cuentan con sus candidaturas en firme, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral certificó que no tienen impugnaciones y participarán en los comicios de agosto. Tanto González como Villavicencio y Javier Herbas deben esperar 72 horas más para su acreditación. El CNE prevé anunciar la lista oficial de binomios calificados el próximo 6 de agosto, mientras que la campaña electoral arrancará 2 días después, desde el 8 hasta el 17 de ese mismo mes. Lenin Artieda ya está listo para las entrevistas de esta mañana en Contacto Directo, y en los estudios de Quito ya nos acompaña el analista político Santiago Basabe. Lenin, la configuración de la papeleta electoral nos propone distintas lecturas, y una de ellas es que Quito habría dejado de ser la capital política del país. Fernando, en otros tiempos hubiera sido impensable que al menos la mitad de los aspirantes a dirigir la nación no fueran integrantes destacados de la sociedad quiteña, pero como decíamos, eso sucedía en otros tiempos. Y para hablar sobre este tema le damos los buenos días a Santiago Basabe. Santiago, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buen día, un placer. Mucho gusto estar contigo y con tu teleaudiencia. Santiago, ¿qué pasó con estos liderazgos que no es que se han apagado, sino que ya no existen? Sí, ya no existen, y yo haría un comentario a tu presentación. Yo creo que es mucho tiempo en realidad que Quito no es la capital política, por no decir históricamente. Más allá de que en Quito esté la organización administrativa del Estado, estén los edificios, esté la parte más simbólica del poder, me parece que en general Guayaquil siempre ha sido el centro donde se toman las decisiones más importantes del país, no solo en el plano económico, sino también en el plano político. Claro, en los últimos años esto se ha visto mucho más afianzado, ha sido mucho más notorio, pero me parece que la estelaridad de Guayaquil, no solo, insisto, en lo económico, sino en lo político, siempre ha estado presente. Pero del retorno de la democracia a estos días tenemos pues las figuras descollantes sin duda de
Osvaldo Hurtado, del doctor Rodrigo Borja, de Sixto Durán Ballén, por nombrar solamente algunos. Y las papeletas electorales solían contar siempre con más de un ciudadano o político quiteño con posibilidades reales de llegar a la presidencia. Esas dinámicas regionales de repente desaparecieron sin que esto signifique necesariamente que el país haya dejado de lado esas taras. Entonces, Santiago, la pregunta es, ¿por qué votan los ciudadanos? Porque no es por el plan de gobierno. Desafortunadamente no es por el plan de gobierno. Algo que tiene que ver con lo que mencionabas es que hablabas del doctor Borja y del expresidente Hurtado, y precisamente los dos partidos de ellos son los que están prácticamente en extinción, y eso puede tener alguna relación con lo que mencionabas originalmente sobre la ausencia de estelaridad de Quito. Pero respecto a lo otro, efectivamente, la gente no vota por ideas porque los políticos se han empeñado en los últimos años en decirnos que las ideologías no son importantes o que abiertamente son un anacronismo, lo cual es una absoluta mentira. Yo creo que hay uno de los objetivos de la opinión pública y de los medios de comunicación es llamar la atención a que el ciudadano que escucha que un candidato que señale que las ideas políticas o las ideologías son una cosa del pasado, eso tiene que llamar la atención para no votar por esos candidatos, porque es gente que está ofreciendo cualquier cosa que no tiene efectivamente un plan de gobierno y que seguramente cuando ganan, ahí nos encontramos con candidatos que no tienen una ubicación clara respecto a qué quieren hacer, pero claro, en ese momento ya es demasiado tarde, nuestro voto ha sido dado. Y volvamos al tema, Santiago. Quito como ciudad, Quito como capital, Quito como sociedad, presenta un déficit de figuras nuevas y de organizaciones políticas capaces de aglutinar a la nación como ocurrió en algún momento. ¿Cuál es la razón de la escasez de figuras, de la escasez de propuestas? Yo creo que el último liderazgo real que tuvo Quito, quizás no el único, pero de los últimos, fue el expresidente de Zamil Maguad. Uno podría decir eventualmente el general Paco Moncayo, me parece con menos trascendencia nacional que Maguad. Luego, ¿qué sucedió? Bueno, yo creo que hay varias explicaciones. Una es que tradicionalmente en Quito una de las fuentes de ideas políticas y de movilización política fueron las universidades. La Universidad Católica en los años 80, por ejemplo, y la Facultad de Derecho específicamente. Eso desapareció. Las universidades han tenido un papel bastante menor en el plano de la discusión política, no solo en el plano puramente electoral, sino política. A esto hay que agregar lo que te había mencionado antes, la democracia cristiana y la izquierda democrática. Tradicionalmente, partidos de Quito y de la Sierra prácticamente han desaparecido. La democracia cristiana desapareció, de hecho, y me parece que la emergencia también de actores importantísimos en la costa y en Guayaquil, fundamentalmente, también coadyuvaron a eclipsar esto. Esta distinción entre Quito y Guayaquil no quiere decir otra cosa que simplemente describir eso, nada más que aquello, pero me parece que por ahí encuentras algunas de las razones por las que Quito abiertamente ha tenido un papel bastante secundario y ya yo creo que más de una década atrás. Pero sigamos hurgando en las razones, en los porqués, Santiago. Esos tanques de pensamiento que antes eran las universidades y de donde aparecían pues descollantes figuras que luego irrumpían en el ámbito político con reales posibilidades, con reales propuestas. ¿Por qué dejaron de serlo? Las universidades siguen allí, pero ya no hacen lo que hacían antes. ¿Por qué? En parte es esto de las universidades que hemos señalado, pero en parte no es que no existan personas. Yo creo que en la capital, como en todo el país, existe gente con formación política, con formación académica, con cierta experiencia también en la vida de la práctica política. Desafortunadamente, el sistema político en general está diseñado, está hecho, las reglas están hechas para que la gente con más capacidades, con más destrezas, no se dedique a la vida política y que la gente con mayor espíritu de servir al país, que es el objetivo de la política, tampoco lo haga. Entonces, a mí me parece también que hay de eso. Mucha gente con capacidades, insisto, pero que no se acerca a la política porque todo está diseñado para que esas personas más bien se mantengan distantes. Después de Borja, de Durán Ballén, de Maguad, hubo en la política personalidades de la capital que no lograron consolidar su imagen electoral a nivel nacional, y allí están los casos de Rodrigo Paz, de Roque Sevilla o del mismo Paco Moncayo. Tiempo después aparecieron Mauricio Rodas y hasta Jorge Yunda, políticos de un hervor que terminaron al margen del mapa. La responsabilidad no es también de las organizaciones políticas, Santiago, que en tiempos como estos, los electorales, buscan en la superficie y no van atrás de esas personas capaces, formadas, con experiencia, que con razones de sobra también pues no quieren involucrarse.
Absolutamente, la responsabilidad fundamental es de las organizaciones políticas, desde luego. Muchas buscan solamente alguna persona que pueda darle réditos electorales, cuando no económicos, y cuando no económicos en forma ilícita, y otras, su objetivo fundamental es mantener el registro electoral, nada más. Así no ganen espacios en la Asamblea Nacional y mucho menos en la Presidencia de la República. Pero todo esto tiene que ver con lo que había mencionado antes. Si no necesitas ser afiliado a un partido político para ser candidato, incentivas a la gente que está haciendo vida política. Si la persona que llega a la asamblea y se desafilia del partido y se mantiene como independiente y se dedica a chantajear al gobierno de turno y no pierde su espacio, es difícil que la gente con capacidades se acerque a la política. O si tienes umbrales electorales que realmente no cumplen su papel, es decir, que los partidos que tengan poca votación desaparezcan, es imposible que ese tipo de gente que, insisto, hay en Quito, en Guayaquil y en el país en general, se acerque a hacer política activa. Uno de los responsables fundamentales, por supuesto, son las organizaciones político-partidistas. Así como hay quienes le tienen tirria al término ideología, hay otros, en cambio, que no quieren que se hable de populismos. Pero lo cierto, Santiago, es que cuando aparecen cuadros, responden a algún populismo que no necesariamente, o que casi nunca, mejor dicho, responde a las necesidades de la gente. Esto ocurre porque así es más fácil hacer política, entre comillas. ¿Ocurre porque eso es lo que requiere el electorado o existe alguna otra razón para la irrupción de esos perfiles? Es que mira, ahí es una pregunta bien interesante, porque el populismo puede ser valorado desde dos perspectivas. Una perspectiva negativa, cuando se dice los populismos erosionan las instituciones y erosionan la democracia. Pero hay una visión también positiva del populismo que plantea que la cercanía directa del líder carismático en general con la población, lo que hace es afianzar el régimen democrático, fortalecer la democracia. Y hay defensores de un lado y de otro lado. Y ahí hay una discusión bien interesante que no se ha podido zanjar y que seguramente no se va a poder zanjar. Pero en términos electorales, evidentemente un discurso que te vincula directamente a la población, que rechaza toda la política en términos tradicionales, es vendedor. Y eso en el Ecuador es un laboratorio perfecto donde se puede ver líderes políticos que a partir de ese tipo de discurso han generado hegemonías de más de una década. En esta elección, además de la escasez de figuras políticas de Quito, observamos que desde Guayaquil aparecen cuadros jóvenes y con credenciales académicas importantes, que no garantizan nada, es cierto, pero que marcan una diferencia con lo que daba esta tierra hasta no hace poco. ¿Hay una evolución real, Santiago, o estamos ante un fenómeno que en la práctica no es realmente tan importante? Yo creo que son casos coyunturales, no responden ninguno de los candidatos presidenciales, por ejemplo, ahora a una estructura partidista, gente que ha venido de la base, que se ha formado, que ha tenido cargos previos. En general son gente que ha lanzado su candidatura en primer lugar y luego ha buscado un partido político, cualquiera de ellos, y eso es muy peligroso. Y me parece que eso da cuenta de que el país nuevamente está camino a una crisis profunda en lo político, a una desidia política profunda, como ya tuvimos en el 2006 y 2007, y que creo que en poco tiempo esto va a erosionar, va a saltar a la luz pública, y ahí nos encontraremos nuevamente con esas ofertas extremistas que pueden ser de derecha o de izquierda, pero que me parece que el país desafortunadamente camina a eso. Tú dices, eso es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque terminamos en manos de caudillos y de proyectos personalistas. Es peligroso porque cualquier extremismo en política es peligroso, los de izquierda o los de derecha. La política en general en los países más estables es la política de centro, donde hay diferencias ideológicas desde luego, pero no son extremas. Hay la posibilidad de llegar a acuerdos, llegar a consensos. Cuando los países se polarizan, vienen los problemas, y los que están fuera del reparto del poder, en el mejor de los sentidos, en general buscan mecanismos alternos, que no son los legales en general, sino sistemas políticos subterráneos. Ese periodo largo de gobierno de Alianza País, Santiago, terminó absorbiendo a generaciones de políticos que prefirieron ser comparsa y no empujar un proyecto propio.
Por supuesto que sí. Lo más grave no es solo lo que mencionas, Lenin, sino que además erosionó y terminó con muchos liderazgos políticos interesantes que surgían de la propia Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, con un caudillismo tan fuerte como el del expresidente Correa, lo que hizo es pulverizar mucha gente valiosa que estaba dentro de su propio partido, y que esto, en conjunto con el resto de organizaciones políticas que también tienen su parte de responsabilidad, desde luego, nos han dejado huérfanos de representación política en la última década, y eso se expresa en estas candidaturas presidenciales. Ninguno proveniente de una organización partidista, sino, como digo, que han buscado cualquiera de ellas bajo el discurso de que las ideologías no existen para estar en la papeleta. ¿Cómo termina esta historia, Santiago? ¿Qué puede revertir la tendencia o finalmente qué va a hacer lo que la consolide? Yo creo que es difícil que se revierta la tendencia, porque para eso se requiere decisión política, para generar cambios tanto en el Código de la Democracia como en algunas disposiciones constitucionales. A ninguna organización política le va a interesar a eso. Por tanto, la otra opción es que esto siga erosionándose, que la desconfianza ciudadana vaya en aumento y que terminemos en una nueva crisis, como decía antes, una crisis similar a las del 2006, 2007, cuando emerge un candidato cualquiera con un discurso innovador, entre comillas, con un discurso que llama la atención a la población, y luego volvemos a los momentos que ya pasamos en el 2006, que pasamos en la Constitución del 98, y que en alguna medida fue el resultado de la Constitución del 79. Santiago Basabe, analista político, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Gracias, Santiago, por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Un placer conversar contigo, Lenin. Siempre un gusto. Saludos a la audiencia.